nosotros. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios en este día porque nos permite compartir la escuela dominical y deseamos que desde la comodidad de su hogar nos pueda seguir a través de este estudio y podamos aprender lo que la palabra de Dios nos diga en este día. Vamos a leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a leer 5 versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5. Y dice así: Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, el cual es el tema de nuestra enseñanza, como lo dice el encabezado ahí: salvos por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Hace algunos años, cuando yo estudiaba en el Instituto Bíblico, había un maestro que en ese tiempo enseñaba acerca de la doctrina de la salvación, que en teología se le conoce como soteriología. Y este maestro decía de esta manera: él decía que en la salvación del hombre, Dios puede hacerlo todo, pero no lo hace, sino que hace el 80% y espera que nosotros pongamos un 20%. Y hacía una analogía usando el pasaje de cuando Jesús resucitó a Lázaro. Y él decía que cuando Jesús resucita a Lázaro, cuando Jesús llama a Lázaro, cuando él le dice: Lázaro, ven fuera, Jesús está haciendo el 80%. Y que las personas que estaban alrededor de él, que ayudaron a Lázaro a quitar las vendas de su cuerpo, y que cuando Lázaro sale de la cueva donde había sido sepultado, están aportando ese 20%. Yo recuerdo que en ese tiempo yo era recién convertido al Evangelio, y cuando el maestro dijo esas palabras, yo me quedé con esas palabras y no indagué más. Recuerdo que cada vez que tenía la oportunidad de predicar en la iglesia o en un servicio familiar, yo predicaba en base a esas palabras. Pero, amado hermano, con el tiempo que fui madurando más en el Evangelio, que fui escudriñando más las Escrituras y creciendo en las Escrituras, aprendí algo. Aprendí, amado hermano, de que la salvación es completamente monergista. ¿Qué es monergista? Monergista es que solo Dios, que la salvación es solamente por Dios, es solamente por gracia, sin ayuda de las obras, sin ayuda humana, sin la ayuda del hombre. Es Dios solamente trabajando en el corazón del hombre. Este maestro era un anciano que yo respetaba mucho y le tenía mucho cariño. Y quiero decirle algo, hermano, de que yo sé que este maestro, él no lo hizo con ninguna mala intención.
Y hay muchos predicadores hoy en día que también predican y enseñan de esa manera que el hombre necesita de las obras para ser salvo. Y también sé que no lo hacen con mala intención, porque a través de la historia, a través de los siglos, amado hermano, la iglesia ha abrazado dos líneas de teología, dos tipos de teología. Y ese debate ha existido a través de los siglos. Y para poder explicarlo mejor, hermanos, vamos a remontarnos hasta el siglo IV. En el siglo IV, 360 años después de Cristo, apareció un teólogo llamado Agustín de Hipona, nacido en la ciudad de Tagaste, al norte de África. Y en ese mismo tiempo también surgió un monje británico que se llamaba James Pelagio. Y Agustín de Hipona escribió un libro que se llamaba Las Confesiones. Y en ese libro, Agustín de Hipona escribió una oración a Dios que decía: oh Dios, dame lo que ordenas y ordena lo que quieras. La historia dice de que Pelagio, ese monje británico, no le gustó esas palabras de Agustín, no le gustó esa oración. Y en ese tiempo, en el siglo IV, sucedió algo que se le conoce como la controversia pelagiana, debido a la protesta de Pelagio por la oración de Agustín. Y la historia también dice, los teólogos dicen de que esa oración de Agustín exalta la soberanía de Dios. Y por otro lado, la molestia de Pelagio era porque Pelagio creía de que el hombre no estaba completamente perdido. Pelagio creía que el hombre tenía habilidades para buscar a Dios. Pelagio decía que en el huerto del Edén el hombre no lo había perdido todo, sino que le había quedado en él una pizca ahí que le permitía buscar a Dios. Pelagio decía que el hombre no estaba muerto, sino que el hombre estaba enfermo de pecado. Pero, amados hermanos, a través de este estudio vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Si el hombre nomás está enfermo de pecado o está completamente muerto y no tiene la habilidad de buscar a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo en el primer versículo de este pasaje que hemos leído. Y el apóstol Pablo dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la condición del hombre que la Biblia describe del hombre. Ese es el estado del hombre. Está muerto en delitos y pecados. Y en ese estado que el hombre tiene, está muerto, no puede buscar a Dios. No tiene la habilidad para buscar a Dios. Y esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre sin Cristo. No puede buscar a Dios por su propia cuenta, por sus obras, no lo puede buscar. Y, amados hermanos, el hombre puede hacer muchas cosas en ese estado de muerte espiritual. Puede ser un buen padre, puede ser un buen esposo, una buena esposa, puede ser un buen estudiante, puede lograr muchas cosas y hasta puede llegar a tener una alta moral, atributos morales. Pero ninguna cosa de esa, hermanos, ninguna cosa de esa, si no sucede algo en su vida,
Si no sucede esa naturaleza que habla la Biblia de que Dios implanta en el hombre, si no sucede eso, el hombre no puede hacer nada. Y Jesús bien claro lo dijo, hermanos, en Juan 14:6 dijo, en Juan 14:6 Jesús dijo que Él es el camino al Padre. Pero también con esa misma claridad dijo que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y aquí es muy importante que nos detengamos un poco para poder entender esto. Jesús dice que Él es el camino al Padre y también dice que nadie puede ir a Jesús si el Padre no le da vida para que Él pueda ejercer fe y creer en Jesús y ser salvo. Vamos a ver bien qué es lo que nos quiere decir aquí en esto, porque es importante, hermanos, que lo escudriñemos bien, porque muchos predicadores dicen que Jesús es un caballero que respeta el libre albedrío, y hasta usan Apocalipsis 3:20 diciendo que Él primero toca la puerta y que si no le abren, Él no entra. Pero eso no es así, amado hermanos, y vamos a ver por qué. Fíjese de que esta palabra trajere, que está aquí en Juan 6:44, es la misma palabra que se usa en Hechos 17:19, cuando el apóstol Pablo está predicando en Atenas. Y dice que los atenienses, los filósofos que habían allí en la ciudad, dice que tomaron a Pablo y lo arrastraron lo tomaron y lo trajeron al Areópago, dice. Entonces, cuando nosotros miramos esa palabra trajeren, es la misma palabra que se usa cuando Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Estos atenienses tomaron a Pablo y lo llevaron al Areópago para que les hablara de cerca, porque ellos querían escuchar lo que Pablo predicaba. Entonces esa palabra trajere es una palabra griega que significa arrastrar. Entonces cuando examinamos esa palabra arrastrar, decimos nosotros, pues verdaderamente, si Dios tocara nuestra puerta, la mayoría de gente, casi todos, no le abrimos la puerta. Nos negamos a abrirle la puerta porque así está este mundo. Así están las personas. Les habla uno de Cristo, les habla de Dios y no quieren. Entonces, así como el apóstol Pablo, usando esa misma palabra, fue arrastrado al Areópago para que le hablara a estos filósofos de su doctrina, asimismo Dios nos arrastra. Nos arrastra porque, como le digo, nosotros no queremos nada con Dios. Si nos preguntaran, ¿querés ser salvo? Toda la gente dice, no, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios. Entonces, tiene que arrastrarnos para que nosotros podamos obtener esa salvación. Muy bien. Si Dios tiene que arrastrarnos para que nosotros podamos ser salvos, hay una pregunta que muchos se hacen. Y dicen que si Dios tiene que arrastrarnos, entonces ¿por qué no arrastra a todos los hombres? Porque solamente arrastra a unas personas. Y la respuesta a esa pregunta, amado hermano, está en la soberanía de Dios.
Y pues ese es otro mensaje para otra oportunidad. Hoy estamos hablando de salvación por gracia en un hombre que está muerto en sus delitos y pecados. Verso 2. El apóstol Pablo sigue diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo está diciendo que eso que el hombre es, eso éramos nosotros sin Cristo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice. Nosotros anduvimos allí. Lo que el hombre es, eso éramos nosotros. Éramos unos cadáveres, estábamos muertos espiritualmente. Eso mismo éramos nosotros. Y le voy a decir algo, amado hermano, y espero que se grabe esto. Nosotros no debemos menospreciar a las personas que ahora son lo que nosotros éramos antes. No debemos menospreciarlos porque ellos están en la condición que usted y yo estuvimos. Y era bien difícil. Vivíamos mal, siguiendo la corriente de este mundo. Íbamos para donde iba todo el mundo y no estábamos interesados en Dios. Y le digo esto porque yo conozco muchas personas que ahora que son creyentes y que van a la iglesia, ya no quieren tolerar ni quieren juntarse con las personas que ellos antes recurrían, con los que antes convivían, porque esa persona dice: no, yo no quiero estar con este borracho, yo no quiero ir aquí, no quiero estar con ellos ahí. Yo he visto eso, hermano, es real. Y se les olvida, hermanos, de que nosotros, lo que el apóstol Pablo está diciendo, es que nosotros estuvimos allí en esa condición. Y tenemos que mirarlos con amor, con misericordia, compartiendo con ellos, conviviendo, no haciendo lo que ellos hacen, pero no podemos olvidarlos. Es parte de la gracia de Dios, de compartir esa gracia que Dios nos ha dado con esta gente que hoy son muertos espirituales como lo que éramos nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este verso. Hay personas que dicen que no miran hacia atrás ni para agarrar impulso. Pero, amado hermano, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está hablando de lo que nosotros éramos. Hay gente que dice: no, yo para atrás ni para agarrar impulso, dicen. Pero es importante, hermano, que miremos atrás. Que miremos atrás para poder ver la condición, lo que nosotros éramos sin Cristo. Y tal vez a muchos les ha de dar vergüenza de lo que ellos eran. Y a otros han de decir: bueno, yo no era tan malo cuando Cristo me salvó. Pero tanto unos como los otros, el apóstol Pablo está diciendo de que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y el apóstol Pablo dice: seguíamos la corriente de este mundo. Nosotros también seguíamos la corriente de este mundo. Todo lo que mirábamos hacer de lo que hacía la gente, allí íbamos nosotros. No pensábamos en la iglesia, no pensábamos en Dios. Dios no era nuestra mente, no estaba en nuestros planes, no estaba en nuestros pensamientos. Seguíamos la corriente de este mundo. Dice el apóstol Pablo: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El apóstol Pablo más adelante en el capítulo 6 y el verso 12 habla de esas potestades. Y nosotros vivimos de acuerdo a esa corriente. Vivíamos de acuerdo a la vanagloria, la soberbia, la mentira,
la rebeldía contra Dios y toda esa basura que el mundo ofrece, nosotros vivíamos de esa manera también. Conforme al príncipe de la potestad del aire, dice el apóstol Pablo. El príncipe de la potestad del aire, amado hermano, es el diablo que tiene oprimida a la gente. Los tiene esclavizados para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y ahí está el mundo, oprimidos, esclavizados, haciendo lo que el diablo dice. Eso es lo que ellos hacen. Donde el diablo les diga, vayan aquí, hagan esto, hagan lo otro, esclavos del diablo. Eso mismo hacíamos nosotros también, seguíamos esa corriente, lo mismo que los demás. Y en el verso 13 el apóstol Pablo dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos esclavos de la carne. Y amado hermano, en Gálatas 5:19, ahí hay una lista de las obras de la carne. Y cuando dice las obras de la carne, no está hablando de este tejido de nuestra piel, de nuestro cuerpo, sino que está hablando de la naturaleza pecaminosa del hombre. Y en Gálatas 5:19 hay una lista ahí de que siendo esclavos nosotros de la carne, hacíamos lo que la carne nos decía. Sí, y en esa lista hay adulterio, hay hechicería, hay brujería, lascivia, hay celos, hay disensiones, hay tantas cosas ahí, y cualquier cosa que se le ocurriera a la carne, allí vamos nosotros. Porque éramos esclavos de la carne, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Éramos esclavos de la carne, no había en nosotros el deseo de buscar a Dios. Y la carne y el diablo, amado hermano, son los enemigos más fuertes que nosotros tenemos. La carne y el diablo son los enemigos con los cuales nosotros tenemos que pelear cada día, porque Cristo, Él venció en la cruz, pero hay remanentes de pecado. En el pecado hay remanentes que cada día batallan contra nosotros. Y es el diablo y es la carne atacándonos cada día. Y cada día nosotros tenemos que ganar esa batalla, pelear esa batalla. Éramos esclavos, hermanos, no podíamos buscar a Dios en ese estado. No importa qué tan buenos nosotros creíamos, qué tan buenos creíamos que éramos, nuestras vidas no podían agradar a Dios. Aunque guardáramos toda la ley que Dios mismo había dado, no nos alcanzaba para ser salvos. Y el apóstol Pablo, fíjese que el apóstol Pablo sabe esto y se incluye. Él dice en el verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros, dice. Él se incluye en ese verso. Todos nosotros anduvimos allí, dice. Y Pablo era un hombre que guardaba la ley. Pablo era un hombre intachable en ese tiempo. Era un fariseo, y los fariseos eran moralistas, pero la Biblia habla de muchos fariseos que eran hipócritas. Pero Pablo era un fariseo diferente. De hecho, también estaba Nicodemo. Podemos decir Pablo y Nicodemo eran fariseos diferentes, que el celo de ellos era agradar a Dios. Y esa es la razón por la que Pablo perseguía a la iglesia. Pero aún siendo con esa moral que el apóstol Pablo tenía, con esa rectitud con la que él guardaba la ley, con todo y eso, él se incluye en este verso y él dice, nosotros estábamos allí. Yo también fui parte de eso, yo también estuve muerto espiritualmente. Se incluye el apóstol Pablo en este verso. Y dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
nosotros por origen, amado hermano, por origen tenemos el ADN de Adán y Eva que corre en nuestra sangre. Somos pecadores por naturaleza. El apóstol Pablo dice, por tanto, dice, como el pecado entró al mundo por un hombre, dice, y por un hombre entró la muerte, dice, así pasó la muerte a todos los hombres. Somos por naturaleza, somos pecadores, hermano. Nosotros no nos hacemos pecadores, sino que nacemos siendo pecadores. Fíjese que Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó, eran perfectos. Adán y Eva son los únicos humanos que saben lo que es vivir en este cuerpo sin pecar. Ellos pecaron, Adán y Eva pecaron, pero antes de pecar, ellos vivieron la vida perfecta, aún siendo humanos. Son los únicos humanos que han estado en un cuerpo como el de nosotros, sin conocer el pecado. Pecaron, después de pecar, cayeron de la gracia de Dios, pero antes de eso, ellos eran humanos perfectos, así como lo fue Jesucristo, con la diferencia de que Jesucristo, cuando Él vino y llegó en carne, cuando Él se hizo carne, Él nunca pecó. Jesús vivió la vida perfecta, la vida que Él nos ofrece por medio de su sacrificio. Esa es la vida que nosotros un día vamos a vivir, amado hermano. Mientras estemos en este cuerpo es imposible, no podremos lograrlo, porque le hablaba de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Le decía que nacimos en pecado, que esa naturaleza pecaminosa se revela en nosotros y nacemos de esa manera. Y tenemos esos remanentes que van a batallar día a día con nosotros hasta que esa perfección se manifieste en nosotros en aquel tiempo cuando salgamos cuando se cumpla la palabra, cuando venga el Señor Jesucristo. Hasta entonces vamos a ser libres de este cuerpo, de esta naturaleza pecaminosa. Nosotros miramos a los niños que recién nacidos, que están bien bonitos y les hacemos caricia y todo eso, pero la Biblia dice de que aún esos niños están en pecados. Esos niños también están en pecados. El salmista decía en el Salmo 51:5, decía: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muy bonitos esos niños, hermanos, pero esa rebeldía, esa naturaleza pecaminosa se va a revelar en ellos un día, porque nacemos así. En otras palabras, amado hermano, el ser humano nace espiritualmente muerto. Nacemos de esa manera y Dios tiene que hacer algo en nosotros para que nosotros podamos buscar a Cristo y ser salvos por medio de Cristo. Cuando esa naturaleza es implantada en nosotros, es entonces cuando abandonamos ese cadáver, ese cuerpo muerto, y es entonces cuando comenzamos a vivir para Cristo. Ese es el estado, hermanos. Esa es la condición del hombre. También la Biblia dice de que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. No las puede entender porque está en esa condición, en ese estado, y no puede ver a Dios, no puede ver a Cristo como Salvador de su alma. Pero, amado hermano, lo que vamos a leer, el versículo que sigue, lo que el apóstol Pablo dice en este versículo, lo cambia todo. Fíjese de que si nos damos cuenta en estos 3 versículos, del 1 al 3, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Fíjese que este mensaje el apóstol Pablo lo escribe a la iglesia. Y normalmente es el mensaje que nosotros usamos para las personas que no conocen de Cristo. Pero el apóstol Pablo le escribe este mensaje a la iglesia de Éfeso.
Y si se da cuenta, en estos primeros 3 versículos, el apóstol Pablo habla de todo lo negativo, de todo lo que el hombre es sin Cristo, de la naturaleza del hombre pecaminosa del hombre, de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados y que no puede buscar a Dios. Todo lo malo, lo negativo, lo expresa Pablo en estos 3 versículos. Pero lo que él dice en el verso 4, hermano, es algo glorioso. Porque eso lo cambia todo, hermano. Porque eso cambia la vida del hombre. Podemos decir de que en estos 3 versículos el apóstol da la mala noticia. Nos da una mala noticia. Y nosotros decimos y sabemos de que el evangelio es buenas noticias. Pero primeramente tenemos que ver la mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre está en pecado, que va camino a perdición, que va camino al infierno. Esa es la mala noticia. Y para que el hombre pueda entender las buenas noticias del evangelio, primeramente tiene que ver su condición, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Primeramente tiene que ver esa mala noticia, que está en pecado, que está perdido, para que luego pueda atesorar el evangelio. Porque cuando miramos lo malo, cuando miramos las malas noticias y luego la buena noticia, entonces podemos atesorarlo. Podemos atesorarlo. Y en el verso 4 el apóstol Pablo lo está diciendo, y aquí es donde lo cambia todo. Aquí es donde cambia la historia del hombre. Él dice, el 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amado hermano, este pero que está aquí es el pero más hermoso de la Biblia. El pero más importante del cristianismo. Fíjense que algunos teólogos hasta han mandado a hacer cuadros de ese pero Dios. Porque ellos saben lo que ese pero significa. Ellos saben la importancia de ese pero. Pero Dios, que es rico en misericordia. El apóstol Pablo no dice, pero el hombre, pero los méritos del hombre, pero las obras del hombre, pero la justicia del hombre, pero la tradición, pero esto y lo otro. No dice eso. Él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor con que nos amó. Amado hermano, esa misericordia de Dios, ese pero lo cambia todo en un ser humano que está caído, que está muerto, y que Dios le da vida. Es por este pero que el hombre puede ser salvo. Nosotros estábamos camino a la condenación eterna, pero este pero nos ha dado la esperanza de resucitar con Cristo. Nos ha dado la esperanza de vivir con Cristo. Íbamos camino a la perdición, pero Dios envió a su Hijo para nuestro rescate. Estábamos lejos de la ciudadanía del cielo, pero Dios nos acercó por medio de Jesucristo. ¿No le parece interesante ese pero, amado hermano? Es un pero glorioso, pero Dios. Es hermoso eso, amado hermano, porque nosotros los humanos normalmente tenemos peros, pero son peros negativos, peros de malas noticias. Siempre decimos, iba a ir a tu casa, pero se me arruinó el carro. Iba a ir a la iglesia, pero vino un familiar. Iba a hacer esto, pero puros peros negativos. Pero este pero, amado hermano, es un pero hermoso. Pero Dios, esa es la esperanza del creyente.
Allí es donde nos damos cuenta, amados hermanos, de que es la gracia de Dios, de que somos salvos por gracia, que estábamos muertos y que nada podíamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. Como yo les decía al principio acerca de esa analogía que el maestro hacía de Lázaro, si nosotros hacemos una interpretación correcta de ese pasaje, amado hermano, nos damos cuenta de que Lázaro está muerto y allí donde está, él no puede hacer nada para salvarse. Si Cristo no lo resucita, Lázaro no puede salir de esa cueva. Literalmente esa es la condición de nosotros. Y como le decía, podemos hacer muchas cosas. El hombre hasta ha ido al espacio, ha ido a la luna, muchas cosas de inteligencia, pero buscar a Dios no podemos hacerlo. Solamente cuando sucede ese cambio, cuando la luz del Evangelio resplandece en nosotros, amado hermano, es entonces cuando podemos mirar las cosas de diferente manera y podemos mirar lo que antes no podíamos ver, porque ahora el Evangelio ha resplandecido en nosotros. El Espíritu Santo nos hace mirar lo que no podíamos ver antes. Y el apóstol Pablo dice en el verso 9, dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Eso dice en el verso 9, y dice el verso 5, sino que es por gracia. Dice el apóstol en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo, fíjese que Pablo en este versículo 5 lo que hace él es resumir el versículo 1. Resume el versículo 1, pero él agrega y dice, por gracia sois salvos. Por gracia, amado hermano. No es por obras, no es por méritos nuestros, no es por lo que nosotros hagamos, no es por nuestra justicia, sino que es solamente por la gracia de Dios. Es por gracia, hermano, porque en nosotros no hay ni una pizca de justicia. La Biblia dice de que el hombre es malo y que su corazón está inclinado hacia el mal. Y de esa manera, ¿de dónde sacará las fuerzas? ¿De dónde su alma podrá encontrarse con Dios? No es posible. Es por gracia, es solamente por gracia. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Que solamente la gracia de Dios obrando en nuestras vidas es como nosotros podemos ser salvos. No es por obras. Como le decía, hay mucha gente que interpreta de esa manera que el hombre no está completamente muerto, que el hombre tiene la habilidad de buscar a Dios. Pero nos damos cuenta de lo que el apóstol Pablo dice, que está muerto en sus delitos y pecados. Y el pasaje donde muchos se confunden, donde creen, porque muchas personas creen que la salvación, que las obras son parte de la salvación, que muchas personas también son salvos por la fe, pero también por las obras. El pasaje donde la gente se confunde es Santiago capítulo 2. Muchas personas creen que Santiago está diciendo que el hombre necesita de las obras para ser salvos. Pero el problema es que no entendemos bien lo que Santiago nos está diciendo. Muchas veces pensamos que Santiago contradice a Pablo, pero eso no es posible. Eso no es posible, amado hermano. Santiago y Pablo no se contradicen. Si Pablo dice que es por gracia, Santiago no está contradiciendo a Pablo. Y vamos a explicarlo por qué. ¿Por qué no se contradicen? Primeramente, amados hermanos, el Espíritu Santo que inspiró a Pablo es el mismo Espíritu Santo que inspiró a Santiago. Y el Espíritu Santo, hermano, no vino para confundirnos, para poner confusión en nosotros, sino que el Espíritu Santo lo que Él quiere es guiarnos para que nosotros podamos entender las Escrituras.
y para que nosotros podamos ser de edificación para la iglesia. De esa manera la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no se va a contradecir aquí con Santiago y con Pablo. Solo es cosa de que nosotros podamos entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y para poder entender eso de que dice la gente de que somos salvos por fe, pero también por obras, vamos a ver qué es lo que Santiago está diciendo, vamos a leer lo que Santiago dice en el capítulo 2, del verso 14 al 24. Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Y el 17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y el 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y el 24: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y el 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Vamos a analizar lo que Santiago está diciendo aquí y poder entender. Porque si nosotros leemos de corrido, mire, yo, amado hermano, yo he leído muchas veces este capítulo 2 de Santiago. Y algunas veces me he ido a dormir con la confusión de creer que nuestras obras cuentan para ese momento espontáneo de la salvación. Y cuesta entenderlo. Si lo leemos rápido, cuesta entenderlo. Pero vamos a explicar lo que Santiago quiere decir aquí. Y él no quiere decir que el hombre es salvo por las obras junto con la fe. Vamos a ver cómo es que funciona eso. Primeramente quiero decirle que Santiago escribió a una comunidad de judíos que se habían convertido al Evangelio. Y nosotros podemos mirar al inicio de su carta, podemos mirar que él dice, Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Y esta es una comunidad de judíos que se había convertido al Evangelio, que habían creído en Jesús, pero creían que el hombre era justificado no solamente por la fe, sino que también por las obras. Santiago escribe a esta comunidad de judíos que aún vivían apegados a la ley y creían que las obras de la ley también justificaban al hombre sin necesidad de la fe. Eso es lo que a veces a nosotros nos confunde.
Pero vamos a examinar los textos que nos confunden, los textos que nosotros creemos que también somos salvos también por obras. Vamos a ver a revisar esos textos, y el primero es el 18. Fíjese bien, vamos a analizarlo. Dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Fíjese bien lo que está diciendo Santiago aquí. Dice: yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? ¿Qué es lo que Santiago quiere decir aquí en este versículo 18? Lo que Santiago quiere decir es que nuestras obras dan testimonio de que nosotros hemos creído. Dan testimonio de que nosotros hemos tenido fe en Cristo, y que por esas obras nosotros podemos dar testimonio de que somos creyentes. Porque si él dice que la fe sin obras es muerta, si una persona no obra, la fe es muerta. Porque podemos mirar la necesidad, podemos mirar a las personas en la calle y podemos ayudarles. Y si no lo hacemos, eso quiere decir de que nosotros no hemos nacido de nuevo, porque no nos estamos compadeciendo de la gente. Porque en nuestro corazón no hay compasión por los perdidos, compasión por el pobre, compasión por la gente necesitada. Eso no es que a través de las obras nosotros podamos ser salvos, sino que las obras dan testimonio de que nosotros hemos nacido de nuevo. Eso es lo que Santiago está diciendo. No está diciendo de que por las obras nosotros vamos a ser salvos. Por eso fíjese bien, el verso 18 se lo voy a repetir. Él dice, pero alguno dirá, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, dice, y yo te mostraré mi fe. Yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. O sea, yo te voy a mostrar de que yo he pasado de muerte a vida. Yo te voy a mostrar de que yo soy creyente, de que yo voy a la iglesia, que yo soy una persona nacida de nuevo. Yo te voy a mostrar de que Cristo vive en mí, de que esa fe está en mí. Te la voy a mostrar con mis obras. Pero primeramente Dios hizo algo en mí. Dios me dio salvación. Dios hizo que yo naciera de nuevo. Dios implantó en mí una nueva naturaleza. Y cuando esa nueva naturaleza ha sido implantada en mí, entonces yo puedo mirar la necesidad y puedo compadecerme y puedo obrar. Y entonces mis obras vienen a ser parte de mi fe, no para ser salvo, sino para dar testimonio de que yo he creído en el Evangelio, de que soy una nueva persona. Eso es lo que Santiago dice, que nuestras obras dan testimonio de que hemos creído al Evangelio. Y si no tenemos esas obras, entonces la fe es muerta, porque no estamos obrando, porque no estamos ayudando al necesitado. Y el pasaje donde la gente más se confunde acerca de esto es cuando Santiago dice en el verso 24, dice, vosotros veis pues, dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Y el 22 también dice, ¿no ves? Dice que la fe actuó juntamente con, cuando está hablando de Abraham. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fíjese bien, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a examinar eso, qué es lo que quiere decir. Porque primeramente, acuérdense de que Abraham era ya un anciano. Y siendo un anciano,
siendo un anciano, ya no tenía posibilidades de ser padre. Sin embargo, Dios le hace una promesa en el capítulo 15 y el verso 5. Dios le hace una promesa y le dice a Abraham que vea las estrellas del cielo y que así como son las estrellas del cielo, así será su descendencia. Fíjese bien, en el capítulo 15 Dios le hace esa promesa a Abraham, pero Abraham primero creyó. Abraham, a pesar de ser ya un anciano, y que él dijo, bueno, ¿cómo es que a esta edad yo voy a poder ser padre, tener hijos? Pero sin embargo él creyó, y el verso 6 dice, Génesis 15, 6 dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice. Primero creyó para que le fuera contado por justicia. Y en Génesis capítulo 22, Abraham, al intentar sacrificar a su hijo, obró porque había creído lo que Dios le había prometido. O sea, Abraham primero creyó, su fe actuó primero. Él le creyó a Dios, hermano. Lo que dice la Biblia es de que Abraham le creyó a lo que Dios le había prometido. Y es que cuando Dios promete una cosa, cuando Dios te dice algo, te promete algo, no importa qué oposición haya, no importa el razonamiento, no importa que las cosas sean ilógicas, si Dios lo dice, se va a cumplir. Y Abraham le creyó a Dios. Entonces, lo que miramos aquí es que en el capítulo 15 Dios le hace esa promesa a Abraham. Y en el verso 5 Dios le hace esa promesa, y en el 6 Abraham dice la Biblia que le creyó a Dios. Ahora bien, en Génesis, en el capítulo 22, cuando Abraham intenta sacrificar a su hijo, cuando Dios le pide a su hijo y él intenta sacrificarlo, Abraham está dando testimonio de lo que había pasado aquí en el verso 15, cuando Dios le había dicho que le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Allí Abraham creyó, y en el verso 22, cuando él intenta sacrificar a su hijo, él está obrando, pero ya había creído. Él ya había tenido fe a lo que Dios le había dicho. Y fíjese de que la promesa que Dios le había hecho a Abraham era en Isaac. La promesa era en Isaac. Cuando Dios le hace la promesa, le dice, en Isaac te será llamada descendencia, le dice. Entonces, Abraham, cuando Dios le pide a su hijo, él obra, él agarra a su hijo, agarra con sus criados, se va al lugar que Dios le había indicado, agarra la leña, agarra el fuego y va camino hacia ese lugar donde iba a ofrecer a su hijo. Con eso Abraham está obrando, dando testimonio de que él había creído. Si Dios le había dicho, en Isaac te será llamada promesa, si Dios le había dicho que Isaac era el de la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, y Abraham había creído ahí, dijo, pues entonces yo voy a hacer lo que Dios dice. Él me está diciendo que entregue a mi hijo, voy a dirigirme a ese lugar, y Abraham se dirige a ese lugar. Y sucede algo tan hermoso, hermano. Muchas personas dicen que Abraham, cuando iba camino hacia ese lugar, iba titubeando, ¿será que lo hago o no lo hago? ¿Qué pasará? Eso no fue así. Abraham no dudó, hermano. ¿Por qué le digo que no dudó? Porque la Biblia dice que le fue contado por justicia. Y si le fue contado por justicia, esto quiere decir que Abraham creyó con todo su corazón y se dirigió hacia ese lugar y agarró a su niño y puso la leña en su muchacho. Y de hecho el muchacho le dice, padre, le dice, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham, creyendo sin dudar, amado hermano, le dice, Dios proveerá. Entonces,
Eso es lo que Santiago nos está diciendo aquí. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Primero creyó y luego obró. Si nosotros miramos que Santiago dice que el hombre es justificado también por las obras, amado hermano, nosotros tenemos que entender lo que Santiago quiere decir, que no es por las obras que se adquiere la salvación, porque todas las cartas de Pablo, todo el Nuevo Testamento está lleno de versículos, lleno de pasajes donde dice que la salvación es por gracia, que no es por obras para que nadie se gloríe. Si miramos todo eso, no podemos pensar que Santiago nos está diciendo de que la salvación es por fe y por obras, sino que primero creemos y luego nuestras obras dan testimonio de que hemos creído al Evangelio. Nuestras obras dan testimonio de que nosotros somos creyentes. Y fíjese, hermano, de que aún ni las obras son mérito nuestro. Fíjese lo que dice el verso 9 del pasaje que hemos leído de Efesios. Dice el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, dice. Y esto no es de vosotros, dice, sino que es don de Dios. Ni siquiera la fe es mérito nuestro, amado hermano, sino que la fe la da Dios también. Y el 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. El 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas obras, amado hermano. Ni siquiera las obras nos pertenecen, sino que dice que son obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos en ellas. Por esa razón, amado hermano, Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No podemos gloriarnos de nada, porque nada aportamos a nuestra salvación. Pablo dice en Romanos 3:27, dice, ¿dónde está la jactancia? Dice, ¿de qué podemos jactarnos nosotros, amados hermanos? ¿Dónde está la jactancia del hombre? No podemos jactarnos de que por nuestra justicia, que porque nosotros éramos buenos, buscamos a Dios. No podemos tomar esa parte que le pertenece a Dios, tomarla para nosotros. Amado hermano, si usted es una persona que cree que la salvación es por gracia, y si usted cree que es por gracia, cuando usted, en el momento que usted piensa que usted tiene una pizca de bondad, que usted tiene una pizca de justicia, en ese momento que usted piensa eso, usted debe reaccionar. Debe reaccionar, porque usted no puede decir somos salvos por gracia, si al mismo tiempo su mente está ahí creyendo que usted también es salvo por obras. Porque cuando eso sucede, amado hermano, usted no puede darle toda la gloria a Dios. Usted no puede darle esa plenitud de gloria a Dios, porque usted está pensando que en usted había algo de justicia que le hacía buscar a Dios. En cambio, cuando creemos que es completamente por gracia, hermano, cuando nosotros entendemos esta doctrina de que es completamente por la gracia de Dios, nosotros podemos glorificar a Dios con nuestra alma, con nuestra vida, y pensar que nuestras obras no podían obrar para nuestra salvación. Cuando usted entiende esa doctrina, amado hermano, y es solamente a través del Espíritu Santo que podemos entenderlo. Es solamente a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos guiaría a toda verdad y a todo conocimiento. Oremos, pidamos a Dios que su Espíritu Santo nos guíe para poder entender esto y no vivir con esas cosas en el corazón de que si es por obras. No, hermano. Primero creemos y luego obramos. Y obramos porque hemos creído. Pero somos salvos por gracia, por la gracia de Dios. Sin esa gracia el hombre no puede alcanzar la salvación. Salvos por gracia, solamente por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día Él dio su vida en la cruz. Porque un día Él crucificó nuestros pecados, nuestra carne juntamente con Él. Y es por eso que un día también resucitaremos junto con Él y reinaremos con Él, como dice este pasaje.
que dice que estamos sentados en lugares celestiales, porque es por su gracia que hemos alcanzado esa salvación. Oremos al Señor que Él nos guíe y que podamos entender esta palabra, que podamos entender que nuestras obras tienen que actuar, porque en nuestro corazón ha sido implantada esa naturaleza, esa justicia de Dios nos ha llenado nuestra alma, nuestro corazón. Y entonces, para que nuestra fe no sea muerta, entonces obrar, porque hemos creído en Dios, porque hemos creído en su justicia. Amén. Que el Señor les bendiga.